Con motivo de este importante evento académico que ha organizado la Superintendencia de Poder del Mercado y la Facultad de Ciencias Económicas. El acto que estamos realizando tiene dos motivos. El uno, que estamos en el mes de julio, en que se celebra un aniversario más de la fundación de la ciudad de Guayaquil. El otro motivo es que estamos en el año en que esta Facultad de Ciencia Económica cumple 75 años de existencia. Como ven ustedes, los actos que estamos realizando son cada vez de categoría. En efecto, ustedes son testigos que en este auditorio se han presentado distinguidas personalidades, catedráticos de universidades nacionales y extranjeras que han venido a dar sus conferencias o participar en conversatorios para darnos a conocer sus ideas o su manera de pensar en los distintos problemas que son de interés, sobre todo para los que hacemos esta Facultad de Ciencias Económicas. En esta ocasión, en esta mañana inolvidable, yo digo, tenemos la visita de una distinguida funcionaria de la Superintendencia del Control de Poder del Mercado. Se trata de la doctora Emily Román Alvarado. Su cargo es de Intendente General de la mencionada Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Ella ha señalado un tema, lo titula Características esenciales de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. En mis manos tengo un extenso currículo de la mencionada conferencia, pero que yo lo voy a resumir manifestando algunos datos biográficos que tienen que ver con su quehacer profesional. Desde hace algún tiempo, como le dije, desempeña el cargo de intendente en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Pero además es consultora de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que lo conocemos con las siglas CEMPLANES. Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales. Y en la actualidad es representante de la Autoridad Ecuatoriana de Competencia dentro del Programa de Cooperación COMPAL de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre comercio y desarrollo. En definitiva, sus cargos que ha desempeñado son algunos múltiples y muy técnicos, por manera que tiene todos los merecimientos y características entre nosotros, que agradecemos de antemano, pero mucho más lo hacemos porque contamos con la presencia de la doctora, como decimos, Emily Román Alvarado, a quien la vamos a recibir con un caluroso aplauso. Voy a hacer una breve presentación sobre la Ley de Control de Poder de Mercado y después, si les parece, podemos pasar a una ronda de preguntas. Yo con gusto estoy aquí para atenderles y para presentarles también algunos proyectos que tienen que ver con la superintendencia y la educación y los centros de educación universitarios. Antes de entrar en materia, quería presentarles este pequeño mapa con una indicación de los países que cuentan con autoridades y régimen de competencia en Latinoamérica. Como pueden ver ustedes, es la mayoría de los países en la región que tienen autoridades de competencia. Ecuador fue uno de los últimos países en los cuales se aprobó la ley de competencia, o como se llama en nuestra legislación, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Voy a pasar por conceptos. Ustedes son economistas, entonces me imagino que saben esto incluso mejor que yo, pero es importante conocer estos conceptos básicos para entender bien qué hace la superintendencia. El mercado es una institución a través del cual el oferente, productores o vendedores y los demandantes de un determinado bien o servicio entran en relación a fin de realizar transacciones comerciales de intercambio y satisfacer sus intereses. ¿Qué es la competencia? La competencia es un proceso dinámico por medio del cual los oferentes concurren al mercado para disputarse la preferencia de los consumidores y usuarios, pugnando por satisfacerlas. El ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado implica básicamente todo lo que nosotros denominamos como operadores económicos, es decir, todo aquel que realiza una actividad comercial. Puede ser esta una persona jurídica, pero también puede ser una persona natural. Las asociaciones, las cámaras, los gremios, todo eso es considerado un operador económico. Entonces ya pueden tener ustedes un poco una idea del ámbito sobre el cual ejerce sus facultades la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. ¿Cuál es el objetivo de la ley o qué es lo que nosotros buscamos en la realización de nuestras actividades? La eficiencia en los mercados, el comercio justo, el bienestar general y de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Creo que así no ha sido muy bien. Nosotros trabajamos básicamente en 4 ámbitos o líneas. El uno tiene que ver con lo que denominamos abogacía de la competencia. La abogacía de la competencia no es el derecho o los abogados reunidos bajo una sola intendencia. La abogacía de la competencia es abogar por la competencia, es decir, fomentar, promover la competencia. ¿Cómo abogamos nosotros la competencia? Promovemos la creación de un ambiente propenso a través de la evaluación y proposición de políticas y demás normativa general y sectorial a fin de eliminar barreras de mercado que pueden incrementar los costos de producción o que restan competitividad. Es decir, lo que sucede mucho en países como Ecuador es que el mismo Estado es el que establece barreras a la competencia. Obviamente hay barreras que están justificadas porque se protegen intereses que son mucho más importantes que la competencia.
Sin embargo, hay otros casos en los que las barreras no están justificadas. Por ejemplo, cuando hay muchos trámites, cuando nosotros para constitución de una empresa nos pide un documento que ya tiene la misma institución, todo eso se considera barreras a la competencia. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, miren, estos requerimientos suyos están generando tal distorsión en el mercado, entonces recomendamos que se eliminen esas barreras. Sin embargo, como digo, siempre pueden haber intereses más importantes, los que están siendo protegidos, y en esos casos evidentemente la barrera está justificada y nosotros consideramos que esa no es una afectación al mercado. Otro tema que analizamos son las concentraciones económicas. Esta es una acción ex ante o anterior a que se realice la actuación de los operadores económicos. Básicamente, una concentración económica es una fusión de empresas, una adquisición de acciones, todo lo que implique que dos operadores económicos, antes independientes, ahora se vuelven uno solo. En este caso, la superintendencia lo que hace es evaluar y evitar el riesgo de que a través de figuras de concentración se creen y consoliden estructuras de poder de mercado que generen una amenaza de abuso, en perjuicio de los consumidores, usuarios y de la micro, pequeña y mediana empresa. Nos preguntan usualmente, y esta es una inquietud, me parece general, nos dicen por qué si hay ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, por qué siguen existiendo monopolios o oligopolios. La ley no nos da facultades para disolver monopolios u oligopolios, porque el monopolio no está considerado como algo negativo en sí. Tenemos, por ejemplo, los monopolios naturales o los sectores de servicios públicos, en donde el Estado es usualmente el único que presta el servicio porque esto no es rentable para empresas privadas. Entonces, tal vez el análisis de concentraciones es lo que más se acerca a la actividad de evitar que se vaya generando este tipo de monopolios. Evidentemente, a través de un análisis de potencialidades de afectación al mercado, es decir, a través del análisis de una concentración, nosotros analizamos qué potencialidad hay de que esta integración o de que este agrandamiento de una empresa pueda tener una afectación a la competencia, al mercado, a los consumidores y usuarios. Otro tema que analizamos es lo que se denomina abuso de poder del mercado. ¿Qué es el abuso de poder del mercado? Es cuando los operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio impiden, restringen, falsean o distorsionan la competencia, afectan negativamente la eficiencia económica o el bienestar general. Tenemos dos tipos de prácticas, prácticas explotativas, prácticas exclusorias. Nuestra ley tiene una lista enorme de ejemplos de prácticas, pero básicamente se los puede agrupar en prácticas explotativas o prácticas exclusorias. Poder de mercado es la capacidad de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Nuevamente aquí, el poder de mercado, como les digo, no es ilegal. Hay empresas que pueden tener poder de mercado o influencia en el mercado, pero que lo hayan adquirido porque son eficientes, porque son correctos en sus conductas, porque ofrecen buenos productos y buenos servicios. Entonces, el poder de mercado no es malo en sí. El abuso de poder de mercado sí lo es. Tuvimos la visita de algunos expositores internacionales aquí en Ecuador, en la superintendencia. Me parece que la imagen que ponían era muy interesante. Ellos decían que es como un elefante en una cristalería. Entonces, al elefante, para que no cause daños, hay que indicarle bien el camino y indicarle lo que puede y lo que no puede hacer. Eso tiene que ver básicamente con el análisis que nosotros hacemos de abuso de poder de mercado. Se puede hacer todo excepto lo que está prohibido por la ley, pero evidentemente este elefante, esta empresa grande, tiene reglas diferentes que una empresa pequeña. Las prácticas explotativas, por ejemplo, la extracción injustificada del excedente del consumidor, la discriminación injustificada de precios, la venta condicionada o venta atada. Ustedes ya deben haber escuchado casos, por ejemplo, de venta condicionada o venta atada, cuando yo digo, a ver, yo quiero adquirir este control,
pero la empresa me dice, ok, para venderte este control, yo te vendo además la computadora, y no hay posibilidad de que puedas adquirir los dos bienes separados. Eso es una ventaja atada que podría ser sancionada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Las prácticas exclusorias, el ejemplo más claro, la fijación de precios predatorios, es básicamente vender a menor precio de lo que me cuesta a mí producir. O sea, no existe una justificación razonable para que una empresa venda a pérdida, digamos, si no tiene esa capacidad temporal de vender a pérdida para poder sacar a sus competidores. Entonces, las prácticas explotativas tienen que ver con la explotación de consumidores, las prácticas exclusorias es eliminar competidores. Acuerdos y prácticas restrictivas, este tiene que ver, el abuso de poder de mercado es una conducta básicamente unilateral. Yo soy tan fuerte en el mercado, tan fuerte económicamente, que puedo comportarme de cierta manera sin que pierda clientes. En cambio, los acuerdos y prácticas restrictivas es una conducta bilateral o multilateral. En principio, las empresas se deberían pugnar por conseguir clientes o poder vender sus servicios, pero en estos casos se ponen de acuerdo y eliminan esta pugna que existe normalmente en el mercado. Se trata de toda conducta de cualquier forma manifestada relacionada con la producción, intercambio de bienes o servicios cuyo objeto sea impedir, restringir, parcial, distorsionar la competencia, afectar negativamente la eficiencia económica o el bienestar general. Ojo que cuando hablamos de conductas de cualquier forma manifestadas, no necesitamos tener un contrato o un acuerdo firmado que diga yo A me pongo de acuerdo con B para que los precios de los productos que cada uno de los dos vendemos sea $5. Es llamadas, es correos electrónicos, es reuniones. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen facultades de investigación muy grandes. Ellos incluso lo que hacen los carteles es reunirse informalmente en hoteles. Ahí la autoridad filma clandestinamente, o sea, es realmente ya llegado a niveles de desarrollo bastante grandes. Tenemos acuerdos, por ejemplo, para fijar o manipular precios. Cuando les digo A y B, en lugar de disputarse, clientes dicen, bueno, desde ahora yo me pongo de acuerdo contigo y no vamos a vender el producto control remoto a menos de $5. Entonces el cliente no tiene posibilidad de ir donde otro competidor, o sea, tiene posibilidad de ir donde otro competidor, pero siempre le van a comprar lo mismo. Entonces elimino competencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando competidores se reparten zonas geográficas. Por ejemplo, un competidor dice, tú vas a vender en la sierra y yo vendo en la costa, y así no nos hacemos competencia y ninguno de los dos pierde. Finalmente tenemos el tema de prácticas desleales. Es todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestas en el desarrollo de actividades económicas. Por ejemplo, los actos de confusión, actos de engaño, es cuando yo trato, por ejemplo, de copiar el logo de un competidor mío para confundir al cliente y el cliente piensa que está comprando el producto de otra empresa. Eso es un acto de confusión o acto de engaño. O cuando denigro los productos de otra empresa. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes, antes se daba mucho, no tanto propaganda, donde decía, este producto tiene tales cualidades que va a dañar su salud o que va a dañar su ropa, en cambio el mío no le va a hacer nada. Eso, por ejemplo, si no está fundamentado con estudios que digan que efectivamente ese producto es dañino para la salud, es una conducta de práctica desleal. ¿Cuáles son las afectaciones o las amenazas de las prácticas anticompetitivas? El abuso de poder de mercado, los acuerdos, prácticas restrictivas y las prácticas desleales distorsionan el funcionamiento normal del mercado. Ustedes son economistas, entonces yo no les voy a evidentemente explicar cómo funciona un mercado con competencia perfecta, con la oferta y la demanda, pero evidentemente este tipo de conductas distorsionan o permiten manipular a los operadores la curva de oferta, haciendo normalmente que incrementen los precios. Incremento de los costos de inversión que se requieren para ingresar al mercado, reduciendo la competitividad. Estas barreras de entrada desaniman o impiden el ingreso de nuevos ofertantes. Obviamente siempre
es mejor tener más ofertantes para que exista disputabilidad respecto a precios. Otra amenaza es la dificultad de operadores económicos honestos de que se mantengan en el mercado. Esto sucede mucho con empresas que están creciendo o que vienen de ser creadas, tienen mucha dificultad para entrar al mercado ecuatoriano. Esto es una consecuencia que se ve muy claramente en el Ecuador. Han visto ya las grandes empresas y grandes cadenas y la dificultad que tienen sobre todo empresas nacionales para entrar a disputarse el mercado con estas empresas ya que llevan bastante tiempo y usualmente multinacionales. Reducen la oferta de bienes y servicios, aumentan los precios, disminuyen la calidad, empeoran las condiciones y promociones en perjuicio de los consumidores y usuarios. Finalmente, otra afectación tiene que ver con la contracción de la economía nacional y detiene el crecimiento del aparato productivo. Esto es más un tema legal, no les voy a aburrir mucho, solo para que tengan, tal vez les interese a ustedes de algún momento formar parte del equipo técnico de la superintendencia. Este es un trabajo, hablo de la experiencia personal, es un trabajo apasionante. Nosotros somos un órgano de control, órgano fiscalizador, básicamente no somos generadores de políticas, no somos reguladores, no fijamos precios. Lo único que hacemos es fiscalizar, controlar y si corresponde sancionar a operadores por esas conductas que les acabo de enumerar. Entonces nosotros tenemos una etapa de investigación en la cual recabamos información, hacemos bases de datos, hacemos análisis estadístico con todos esos datos para analizar la afectación económica de una conducta A o B en el mercado. Después podemos emitir una resolución, como les decía, sancionando al operador económico y esta resolución puede ser apelada. ¿Cuáles son las multas que puede poner la superintendencia? Tenemos las infracciones leves, multa de hasta el 8% del volumen de negocios. El volumen de negocios es básicamente los ingresos, a los cuales yo le resto el IVA y los impuestos al consumo. Entonces ya se pueden imaginar que son multas importantes. Para las infracciones graves tengo multa de hasta el 10% y las infracciones muy graves multa de hasta el 12%. Beneficios de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado: estimula la inversión y participación de nuevos operadores económicos quienes encuentran los suficientes estímulos e incentivos para ingresar al mercado. Protege a los actuales empresarios del abuso de poder de mercado, los acuerdos, prácticas restrictivas y prácticas desleales. Protege los derechos constitucionales de la empresa, propiedad y trabajo. Genera más oferta de bienes y servicios, los cuales buscan tener un mejor precio, calidad y condiciones para atraer a los consumidores y usuarios. Aumenta la cantidad de transacciones comerciales, genera mayores ingresos a los operadores económicos, aumenta el bienestar general de la sociedad, dinamiza el aparato productivo generando mayores oportunidades de inversión, beneficia el ingreso tributario del país en relación al aumento de transacciones económicas que se generan. Muchísimas gracias. Estoy aquí lista para atender sus preguntas, sus inquietudes. Solo quería comentarles un tema más. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado tenemos un equipo técnico realmente muy bueno, de sacarse el sombrero. Son jóvenes, probablemente como ustedes, pero con mucha voluntad. Y la superintendencia ha iniciado un programa de ayudas económicas para becas sobre temas de tesis. No sé si ustedes tienen conocimiento, nosotros lo que hacemos es llamar a exámenes en cada una de sus ciudades. Estos exámenes tienen que ver con los talleres internacionales que organiza la superintendencia o con conceptos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y el obtener una nota sobre 8 les da a ustedes la posibilidad de acceder a ayudas económicas para realizar tesis en temas vinculados a lo que les acabo de hablar, que es los temas de la Superintendencia y Control del Poder de Mercado. ¿Dónde está? Felicitaciones. José Andrés, ya nos veremos muy pronto, me imagino. Estaremos ayudándote en tu tesis, pero
Realmente es un tema nuevo en el país, es un tema que no está en las mallas curriculares normalmente dentro del pregrado, pero yo les recomiendo que se interesen, que lean. Esto realmente yo creo que es un espacio para una carrera, y ustedes como economistas sobre todo, que puede ser muy importante. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Estoy en el primer semestre de Economía Popular y Solidaria, estoy con nervios. No se preocupe, yo también. Mi pregunta es esta: usted habló sobre la amenaza de las prácticas anticompetitivas. Entonces hay uno de los artículos decía esto: dificultad en los operadores honestos. O sea, ustedes como superintendencia, ¿qué están haciendo para que haya un cambio en el Ecuador, para que las empresas pequeñas no hagan este monopolio? Porque aquí sí hay monopolio en el Ecuador, ¿verdad? Puedan subir, o sea, cuál es su trabajo ahí. Por deberes de mercado, esto fue recién en el año 2011. El Ecuador iba en promedio 10 años debatiendo esta ley, y por razones de un lado y de otro esta ley no se aprobó. Ya por fin tenemos la ley ya nos dice cuáles son las reglas, como les decía, las reglas de comportamiento. Esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede hacer. Partimos de que empresarios honestos son aquellos que cumplen las reglas y se comportan de manera adecuada en el mercado, que no están haciendo conductas para eliminar competidores o para afectar a los consumidores cobrando precios más altos, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar y sancionar las conductas de estos operadores económicos que no son honestos. Evidentemente nos hemos encontrado en la práctica con muchísimos problemas a nivel de competencia. Entonces hemos empezado nuestro trabajo por los sectores más importantes, diría yo, o que tienen más impacto en los consumidores usuarios. Si ustedes visitan la página de la superintendencia podrán ver que estamos haciendo análisis del sector de medicamentos, análisis del sector telecomunicaciones, estudios sobre el sector gas. Lo que trata de hacer la superintendencia es analizar las condiciones de estos mercados y sancionar si encuentra este tipo de conductas. Nos encantaría poder arreglar y sancionar todo con la mayor eficiencia, pero como les digo, el Ecuador realmente han sido decenas de años de estas prácticas, entonces tenemos que ir arreglando las cosas poco a poco y con mano dura, y esperamos todo el apoyo de ustedes porque al final los beneficiarios son ustedes como consumidores. ¿Cómo hacen para beneficiarse de...? Claro, estas son ayudas para estudiantes que ya o han egresado o que están por egresar, que tengan ya el plan de tesis aprobado por su director de tesis, y lo que tienen que hacer es, nosotros hacemos y hemos hecho 2 convocatorias de exámenes. Las convocatorias son públicas, se los hace, me parece, a través de la prensa y en la página web. Para participar en el examen lo único que hay que hacer es inscribirse en la página web con los datos, no tiene ningún costo, y presentarse a dar el examen. El día normalmente hacemos el mismo día según los que se inscriban, pero siempre en Guayaquil, estoy seguro. Se da el examen. Una vez calificado, las personas que tienen más de 8 son remitidas a Cenecit, porque los fondos no son de la superintendencia, son fondos de la Secretaría. Entonces nosotros hacemos el examen, pero es la Secretaría la que entrega básicamente la ayuda económica. Entonces los que pasan el examen son remitidos a Cenecit, para que en Cenecit concluyan con todos los trámites que les permiten acceder a las ayudas económicas. Esto tiene una duración, las ayudas, de máximo 6 meses. Me parece que el valor máximo es de $5.000. Obviamente se entrega según un plan de trabajo. Lo que la superintendencia ofrece es un apoyo a los tesistas para el desarrollo de los temas, pero siempre relacionados a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. ¿De los temas de tesis de la superintendencia? Sí, efectivamente. Tiene que ser, bueno, yo no soy economista, pero lo que he trabajado mucho con test, por ejemplo, test de dominancia, el análisis del HHI,
cuotas de mercado, tiene que ver con análisis, por ejemplo, de la cadena productiva, puede ser vinculado a temas, por ejemplo, a mí me parece un tema muy interesante el tema de medicamentos, donde los precios están fijados, cómo se da la competencia en sectores donde los precios están fijados. O sea, realmente esto para economistas tiene muchísimas áreas donde ustedes pueden aplicar, además lo que han venido estudiando durante toda su carrera como economistas. Hay un número. Son 200 becas al año. Hasta ahora me parece que tenemos alrededor de 20 personas que ya han accedido o que están en proceso de acceder a las ayudas económicas, entonces todavía tenemos bastante disponibilidad de ayudas económicas. Me digo 200, es lo que se ha establecido a través de convenio con Cenecit, pero esto no es el límite, o sea, esto puede darse más según vayan participando las personas o no. Muchísimas gracias y gracias por su paciencia otra vez. Ha sido justísimo para mí estar con ustedes aquí. Venga, ahora.